Los derechos de autor, sujetos, obras y mecanismos de protección. Actualmente son muchos los derechos de autor. Ya no solamente incluye el autor de un cuadro, el autor de un monumento, el autor de una canción. Ahora tenemos que incluir también el material digital. Cuando hablamos de los derechos de autor, tenemos que tener en cuenta los conceptos de propiedad intelectual y qué derechos tiene un propietario sobre sus creaciones. Hablamos también que el derecho de autor es una cosa, orientada a las creaciones artísticas y literarias, y que la propiedad industrial era la otra. ¿Quiénes tienen derechos de autor en España? Hay distintos sujetos con derechos de autor. Los sujetos con derechos de autor son aquellos creadores de obras literarias, artísticas o incluso científicas respecto de estas creaciones. Los sujetos con derechos de propiedad intelectual conexos son aquellos que ostentan quienes intervienen en las creaciones anteriores, sin ser sus creadores. Pueden ser intérpretes, productores, entidades de radiodifusión. Estas dos diferencias claras de los sujetos con derecho de autor y de propiedad intelectual conexos hay que tenerlos claros y diferenciarlos. La distinción es obvia. El primer grupo de personas ostenta un derecho irrenunciable, unos derechos inherentes a su persona como creadores. En cambio, el segundo grupo persigue una finalidad más económica, centrándose más en los derechos de explotación de la obra. ¿Qué obras podemos meter dentro de los derechos de autor? Podemos incluir una obra, el concepto de obra como creación intelectual de una persona física. En este caso se podrían incluir novelas, canciones o películas. Pero en la actualidad, con las nuevas tecnologías, deberíamos incluir otros aspectos también en el concepto de derechos de autor. La propiedad intelectual de un tuit. Así, un simple tuit de 280 caracteres podría protegerse, o un conjunto de tuits que juntos formen una armonía. La iluminación de una construcción al final es una obra de arte. Cada persona decide cómo hacer esa iluminación. Si la obra o la iluminación es muy creativa, esa sería la obra con derechos de autor. Una cadena de fuegos artificiales, siempre que sea un hecho creativo, es una obra artística. ¿Cómo puedo proteger los derechos de autor? Hay diferentes formas. Por ejemplo, la primera de todos es mediante el registro de la propiedad intelectual, dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte. Se rellena un formulario, pagas una tasa en torno a 13 euros y terminas escribiendo la obra. Puede realizarse tanto presencialmente como de forma telemática. El segundo mecanismo es a través de una entidad de gestión colectiva, de derechos de autor. Son entidades que se dedican a administrar los derechos de autor, proteger estos derechos, repartir el reparto de recaudación con la explotación de las obras, por ejemplo la SGAE con el tema de la música. La tercera forma, para los blogueros especialmente, las licencias libres como Creative Commons, a la que ya se dedicarán otros momentos. Es un tipo de licencia válida en derecho que permite a los autores de una creación proteger su obra. Asimismo, puede configurar el grado de protección de la obra, creando un vínculo entre el autor y un licenciatario. En todo caso, se habilita el derecho para compartirla, pero siempre que el autor podrá poner algunos límites. No olvides que una obra es de un autor desde el momento mismo de su creación, no es necesaria registrarla en ningún sitio. Estas serían las ideas generales acerca de los derechos de autor. En la actualidad hay parte de toda la normativa referida a derechos de autor que también está incluida por la normativa de la Unión Europea, sobre todo en todo lo relativo en la actualidad a
documentación digital, nuevas tecnologías, redes sociales, creación de documentos en red, etc.